Bienvenido a nuestro programa Rompiendo Paradigmas. Venimos con la segunda parte del diezmo, que hoy en día la iglesia la tiene establecida en la iglesia. ¿Por qué la iglesia la tiene establecida a los miembros? Si el miembro no da el diezmo, no le dan parte en el altar, no le dan parte en ninguna actividad, no puede que agarrar una bocina porque no da el diezmo, porque no puede hacer nada. Eso yo lo veo muy mal en la iglesia. Para mí, no es obligatorio dar diezmo. Para mí no es obligatorio dar diezmo. No sé para ustedes, pero para mí no es obligatorio porque si Dios me dice a mí que lo dé, sí, yo lo doy. Solamente así. Dios trata con uno. Pero la iglesia tiene establecido dar el diezmo obligatoriamente al pastor. El pastor tiene dos brazos buenos. Si el pastor está enfermo, eso son otra parte, que tú lo puedes ayudar. Es otra parte. Pero para mí el diezmo, para mí no es obligatorio. Para mí. Ahora, Rolín, si yo te digo a ti que en la Biblia, por ejemplo, si tú te vas a Génesis, eso, Deuteronomio, Levítico, Números, ahí la Biblia habla del diezmo. ¿Cómo tú llegaste a la conclusión de que nosotros hoy en día no tenemos que dar diezmo en la iglesia? ¿Cómo tú llegaste a esa conclusión? Bueno, mi hermano, es que yo estoy viendo muchas cosas malas en la iglesia, Rudy. Estoy viendo muchas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Los pastores, tú ves que compran carros del año, una casa mejor que la tuya, y a ti llevándote quien te trajo en tu casa. Y un pastor no puede comprar un carro del año. Ahí con tu cuarto. Picante. Fuerte. Si es con mi dinero, ahí sí ya yo me pongo. Si está trabajando, yo te digo, ahí sí lo puedes comprar. No, si es con su trabajo, claro, obviamente. Todo el que trabaje y su dinero se lo gane honradamente, puede hacer lo que quiera con su vida. En eso ahí nosotros estamos de acuerdo. Claro. Ahora bien, como te dije, en Génesis, por ejemplo, Abraham dio diezmo, le dio diezmo a Melquisedec. En Éxodo, Dios mandó al pueblo a dar el diezmo. Entonces, ¿por qué hoy en día nosotros estamos aquí diciendo que no se debe dar diezmo en la iglesia? ¿Alguna conclusión nosotros debemos haber sacado de la Biblia? Claro que no, sí. Eso, oye, otra cosa, que el diezmo, según yo he visto en la Biblia, también no es nada más dinero. No. Hoy en día en las iglesias, el diezmo ahora es nada más dinero. Pero no te dicen a ti, tráeme un pedazo de carne, porque el diezmo también en la Biblia habla sobre vacas y cosas que le llevaban, eso era un diezmo también. Pero hoy en día solo es dinero que se basa. Es que no le conviene eso. ¿Tú sabes es que no le conviene. No, señores, pero también tenemos que entender que en aquel tiempo lo que se usaba era, por ejemplo, ¿qué hacía la gente? La gente tenían vacas. Sí, el intercambio. Sí, pero había cuarto antes. Sí, pero lo que más se veía no estaba como en este tiempo. Por ejemplo, en el trabajo donde nosotros trabajamos, no sé a ustedes, por ejemplo, a mí no me pagan con una vaca. No. Ni con un caballo, ni nada de eso. En ese tiempo, sí, por ejemplo, a la persona se le pagaba, qué sé yo, se le daba oveja, vaca, se le daban frutas, se le pagaba en especie a la gente, porque eso era lo que había, eso también vamos a entenderlo. Claro, por eso es que en este tiempo han extrapolado lo que es eso que se hacía allá. Entonces ahora, como lo que más se mueve es el dinero, por eso también algunas iglesias exigen que el diezmo sea en dinero. En eso vamos ahí a... Por eso es que la mayoría de gente que están afuera, que no son cristianos, ven lo que hace el pastor y no se convierten en la iglesia. ¿Tú entiendes? No, que el pastor hace los cuartos de la iglesia hace esto, hace aquello. La salvación individual. Si tú no te quieres convertir, ya es por otra sabemos cosa. Que la salvación es individual, pero hay que dar ejemplo. No te puedes llevar y que porque una gente está pidiendo diezmo en la iglesia y tú no te vas a convertir por eso. Pero hay que dar ejemplo, varón. Tú te vas a perder. Tú eres que te vas a perder. Sí. La salvación individual. Ahí yo creo que ya eso de la salvación no tiene que ver con el diezmo. Y que personas hay que dar ejemplo. Sí tiene que ver. Tiene que dar ejemplo. Porque, por ejemplo, hay iglesias donde los pastores dicen que si tú no diezmas, tú te vas a ir al infierno. Tú te vas a perder. Que si tú no diezmas, tú no puedes tomar oportunidad en la iglesia. En ese caso yo me iría a decir tú no puedes tomar parte en esa iglesia. No puedes tomar parte. Yo en ese caso me iría, ellos sí entienden que la salvación depende muchas veces de lo que es el diezmo. La mayoría de iglesias que se centran mucho en el diezmo, le dan siempre a los hermanos por esa parte de que si tú no das el diezmo, tú estás mal con Dios. Que si tú no te das el diezmo, tú le estás robando a Dios. Ahora, yo quiero saber, ¿por qué será que hay pastores que insisten tanto con el tema del diezmo? ¿Qué
¿Qué hay detrás de eso? Ustedes saben por qué. Bueno, que eso está fácil de descifrar. Está fácil. Una gente que se esté buscando con el diezmo, pues tú sabes que le va a poner prioridad a eso, va a querer inculcar eso en la iglesia, de que es obligatorio, porque realmente eso le está dejando un beneficio. Es que es lo mismo, tú fajarte a trabajar por ahí, que no te estén dando el dinero así tú sentado. Ustedes saben, por ejemplo, los pastores de hoy en día, algunos dicen, no, que yo no trabajo, yo me dedico 24 horas a la iglesia, a lo que es la obra. Perfecto, pero está bien, vamos a tomar la otra enseñanza que dio Pablo. Pablo era un hombre, como yo dije en el primer video, para los que no saben, esta es la segunda parte de ya un video que nosotros hicimos acerca del diezmo, como habíamos prometido que íbamos a hacer una segunda parte. Por eso estamos aquí hablando nuevamente de lo que es el diezmo. Y más adelante diremos por qué no es obligatorio dar el diezmo. Exactamente, porque aunque empezamos así conversando, vamos a darle explicación de por qué hoy en día no se debe dar el diezmo. Pero siguiendo con lo que le decía, Pablo dijo que él trabajaba día y noche para no serle gravoso a nadie y para no ponerle tropiezo al evangelio de Jesucristo. Claro que sí. Entonces, si eso era Pablo, que dice la Biblia que se le encomendó lo que era el evangelio de la incircuncisión, el compromiso que tenía Pablo era de llevar el evangelio a gente que nunca en su vida habían escuchado de lo que era ni la salvación, de lo que era Jesucristo, nada de lo que nosotros hoy en día conocemos, la Biblia, la Torá, el antiguo pacto, todo eso. A Pablo le tocó ir a esa gente a predicarle. Y Pablo era un hombre que llevaba la palabra, pero Pablo dice que él trabajaba día y noche. Exacto. Y Pablo no andaba pidiendo. Pablo le dijo a los corintios, señores, miren, yo pudiera usar de mi derecho como apóstol y pudiera vivir de ustedes, pero yo no he querido abusar de eso para no ponerle tropiezo al evangelio de Cristo. Pero como Pablo dice que el que no trabaja no come. Pero los pastores hoy en día, ellos se toman la otra parte de que el que coma, el que viva, el que trabaja para el altar, que coma del altar, pero vamos a tomar la de Pablo. ¿Qué te impide a ti trabajar? ¿Qué te lo impide? Que yo me dedico 100% a la obra del Señor. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Cuál es el resultado final de que tú te dediques a la obra 100% y al final todo siga como está, todo siga transcurriendo tal y como está? Que si tú dejas de hacerlo, eso no va a afectar en nada porque la gente como quiera va a seguir yendo a la iglesia. Eso es ellos utilizan eso como excusa para no trabajar. Claro que sí, eso que están usando. Y son algunos, no son todos también. No, sí, eso tenemos claro. Eso nosotros lo reconocemos. Yo conozco pastores que son de Dios. Se preocupan por lo que es la estructura de la iglesia. La iglesia. Si tienen que darle algo a un miembro, se lo dan, una pastilla, una ración de comida, una ropa, zapatos. Si tienen que poner algo, arreglar el plato de la iglesia, lo hacen. Conozco pastores que sí lo hacen. Y ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes lo hacen y quiénes no lo hacen. Pero sí hay muchos que realmente lo tienen como un negocio eso. Señores, miren, yo beneficiando del diezmo. Hoy yo vi un predicador, estaban viendo un video ahí en el trabajo. Y ese señor dijo que el pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén fue no haber diezmado. Para no que oigan, que ese, y lo dice sin reírse, él lo dice y él no se ríe, él no se inmuta. ¿Y quién fue ese? Me voy a reservar el nombre, pero él dijo, él dijo, el pecado de Adán y Eva fue no haber diezmado, donde la primera vez que aparece el tema del diezmo en la Biblia fue con Abraham. Adán y Eva, si tú lees Génesis desde el principio, la historia de Adán y Eva, hasta llegar hasta Abraham, no aparece la palabra diezmo. No. Dios nunca le dio a entender a Adán y a Eva que ellos tenían que diezmar. Ellos lo que lo hizo salir del jardín del Edén fue haber desobedecido a Dios, no fue no haber diezmado. Esa gente no sabía el diezmo creo yo eso. Que viene siendo como un sacrificio. Viene estando en el renglón de sacrificio, entonces Adán y Eva no hacían sacrificio, no tenían por qué hacerlo, porque no había pecado todavía. No, que el diezmo era un sacrificio. Es un sacrificio, tú tienes que despojarte del 10% de lo tuyo. En el sentido que tú lo dices, que era un sacrificio. Es un sacrificio porque tú estás trabajando y tú tienes que despojarte de lo tuyo para tú dárselo a otro. Tú te estás sacrificando. O dame 10,000 pesos de lo que tú te ganes por ahí. Es un sacrificio. Ay, Dios. No, pero viéndolo desde el punto de vista bíblico, no era un sacrificio. Era un mandamiento que Dios le había dado al pueblo de Israel específicamente para el mantenimiento de la tribu de Leví, aquellas personas que iban a
a trabajar en lo que era el sacerdocio. También el diezmo era para las viudas, para los huérfanos, para todo aquel que estuviera desamparado en el pueblo de Israel. Para eso era que debía usarse el diezmo en ese tiempo. Exacto, esa era la introducción que queríamos darle a los oyentes de por qué nosotros estamos con esa actitud de que no se debe exigir el diezmo a los hermanos de la iglesia. Era porque el diezmo era para la tribu de Leví. Cuando el pueblo de Israel iba a heredar la tierra de Canaán, esa tribu no iba a recibir absolutamente nada de esa tierra, porque ellos se iban a concentrar en el ministerio, en el sacerdocio. Entonces a ellos no les tocaba ninguna heredad. Entonces el Señor le dijo, como la tribu de Leví no le toca heredad, entonces el pueblo lo que iba a hacer era a coger la 10ª parte de los frutos de la tierra, del trigo, y se le iba a dar a esa tribu. Y se le iba a dar a esa tribu. Pero el diezmo se dividía también en 3 partes. Sí, había un año que de ese diezmo tenían que dárselo a la viuda, tenían que dárselo a los pobres. Entonces, por eso es que nosotros estamos con esa actitud de que la iglesia no debe exigir el diezmo a los hermanos. ¿Cómo es posible que un pastor se pare en un púlpito y diga que un hermano está en pecado porque no está diezmando? Eso sí yo lo veo mal, pero de que se dé una ofrenda yo no lo veo mal. Si lo quieren llamar diezmo, allá ellos, pero yo no veo mal de que el diezmo se dé, si le están llamando diezmo, se dé en una iglesia para ayudar a un hermano o para comprar una pastilla a otro hermano. Son cosas diferentes. Exacto. Yo quiero decir, un pastor no se puede parar en un púlpito. Eso es que lo que yo veo mal, eso es. Acusar a un hermano de que está en pecado o ponerlo en disciplina. No, es que yo lo he escuchado. Para mí el ladrón es el pastor. Claro que sí. Claro que sí. Eso es manipular. Tú no puedes manipular a una persona, trabajarle en la mente de la persona, hacerle creer a esa persona que esa persona está en pecado, de que porque no está diezmando. Y un nuevo creyente que no tiene... No, pero hay iglesias que hacen una lista de los que no diezman. Ahora, si yo no diezmo, ¿me voy a ir al infierno? Para mí que no. No. Ahora, mira que dice aquí en número 18:28. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestro diezmo y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vueltas ovejas. ¿Ves lo que yo digo? Yo digo que quizá no sea un sacrificio así, pero el diezmo está ahí. Está en ese renglón de lo que es un sacrificio. No, Máximo. Mira, Máximo. Él te está enumerando cosas. Sí, exactamente. Yo sé lo que tú dices. El sacrificio es una. El diezmo yo sé, pero tú te estás sacrificando, sacando de tu cuarto, de tu efectivo, para hacerlo otra gente. Miren por qué era que el diezmo estaba dentro de ese renglón. Lo que pasa es que el diezmo era uno de los preceptos de la ley. Sí. El diezmo que recibió, el sistema del diezmo que se estaba establecido en el pueblo de Israel era según un mandamiento de Dios. Y era un mandamiento exclusivo para el pueblo de Israel. Exactamente. Ninguna de las naciones que habían alrededor de Israel, llámense los jebuseos, los heveos, los amorreos, ninguna de esas naciones tenían un compromiso con el tema del diezmo. Ahora, como ya Nata explicó ahorita recientemente, a la tribu de Leví se le dio el mandamiento de que ellos iban a recibir el diezmo de las 11 tribus porque ellos no tenían tierra en el pueblo de Israel, ellos no tenían heredad para ellos producir. Entonces, por eso Dios dijo que las 11 tribus tenían que darle lo que era el diezmo específicamente a esa tribu para mantenerla, porque ellos se iban a dedicar 100% a lo que era la obra del ministerio, al sacerdocio, a juzgar el pueblo cuando venían, por ejemplo, 2 personas con una situación de que uno se había robado una vaca, de que alguien había fornicado, de que alguien había adulterado. Entonces, esos sacerdotes que estaban ahí tenían que juzgar y llegar a una conclusión final. Ellos tenían un trabajo ya 100% ocupado en lo que era la obra, y por eso las 11 tribus tenían que darle lo que era el diezmo. Ahora bien, ya en el Nuevo Testamento,
La palabra diezmo aparece más o menos 3 o 4 veces. 4 veces por en ahí. Mateo, en Lucas. Y cuando aparece en Mateo, es Jesús diciéndole a los fariseos, ustedes diezman el enherdo, el comino, pero ustedes olvidan la cosa más importante Exacto. de la ley. Para que ustedes vean que aún Jesús estaba marcando de que el diezmo era un precepto de la ley. Le dijo, ustedes olvidan el amor, la misericordia y la fe. O sea, ustedes creen que ustedes diezmando van a tener la salvación, pero no, porque ustedes están olvidándose de lo más importante. Hay mucha gente que ya por la presión que hay en la iglesia, que le están metiendo, Claro que sí. van y entregan lo que es el diezmo, confiando en que eso es lo que le va a dar la Di salvación. que lo va a salvar. No. Y lo lamentable de todo esto es que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros lo estamos pasando por alto. No, Le que lo estamos estamos- poniendo por lo estamos más poniendo en vano, estamos estamos poniendo en vano. poniendo por más grande el diezmo, que si una persona diezma, se salva. Pero tal vez esa persona que va a la iglesia y lleva el diezmo es una persona mentirosa, es un adúltero, es un fornicario, tal vez ni siquiera profesa lo que es la fe cristiana, pero No, él y cuando viene a ver entiende que por la hasta diezmo un se va a chipero o salvar. algo, llevó Claro, y que claro cuarto que sí. de lo que él Eso. chipió y Pero que están poniendo- Exactamente, están- y pensando en obtener una bendición. Están poniendo lo que tú hablaste de Jesús, lo están poniendo en vano, que Jesús murió en la cruz. Porque si Jesús murió en la cruz y nos salvó, y tenemos que buscar la voluntad de Dios, no es porque no demos tiempo, no es que no vamos a perder. Porque yo he sentido de parte de Dios que Dios me llamó. Dios me llamó a mí y el Espíritu me habla. Y el Espíritu me corría a mí cuando yo estoy haciendo algo mal. Y no te dice que es del diezmo en la iglesia. A mí no me ha dicho eso. ¿A ti te lo ha dicho? ¿A ti? Yo digo No, algo no, que... No, pero escúchame. No me lo ha dicho. Si en la iglesia hay que dar algo, yo lo voy a dar. Si hay que comprar algo, ahí sí. Eso es algo diferente. Ahí Para sí. la iglesia necesita mantenimiento. Sí, Las ahí sí. iglesias se paga luz. Pero- Pero lo que estamos es en contra de esos líderes que están obligando a los hermanos. Obligando, Porque a eso- está bien, ellos lo obligan a que del diezmo. Pero ¿por qué ellos no guardan toda la ley entonces? Tú me vas a coger un pedazo, lo que te conviene, tú lo vas a coger y vas a dejar todo lo otro. El otro va a desecharlo. Exacto, porque si vamos a establecer el diezmo en la iglesia, vamos a hacer sacrificio, Claro, vamos a hacer vamos a todo. guardar el sábado, vamos hagan un alfolí por Vamos a hacer ahí un alfolí para que lleven las cosas para al que alfolí. traigan todo al alfolí. Y uno de los textos más utilizados es Malaquías. Siempre que tú hables con una persona que está a favor del diezmo, no habla de Malaquías. va a dejar de mencionar a Malaquías 3. Ustedes, la nación entera, son unos ladrones. Me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y en vuestras ofrendas. ¿Que lo dice eso la Biblia? Sí, claro que sí, que lo dice. Pero muchas personas lo sacan de contexto. Vamos a leer más hacia abajo. Cuando Dios dice, traigan las ofrendas, traigan el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Ese alimento que era para darle a las viudas, a los huérfanos, para darle a la tribu de Leví. Para eso era el diezmo. Dios dice en su palabra, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, mío es el mundo, mío es la tierra, mío es todo, yo soy el dueño de todo esto. Y tú ves a veces pastores en un altar predicando, no, porque el diezmo es para Dios. Ajá, y cuando tú vas y yo doy el diezmo, ¿por dónde tú se lo llevas a Dios? ¿Se lo manda por Caribe Express? ¿Se lo manda por Western Junior? ¿O por BM Cargo? Y esa gente ¿Cómo, no cómo tú le sentirá un llevas el diezmo a Dios? resentimiento cuando dicen Se eso. abre la ventana de los cielos y Dios viene y dice, wow, mira, me reunieron 20,000 pesos hoy. Y Dios se lleva ese diezmo, o el pastor se lo lleva para su casa. Vamos a ponernos claros con eso. Pues ¿Qué es lo que está pasando con el diezmo? Yo estoy de acuerdo, señores, en que la iglesia hay que pagar luz, Sí. hay que pagar agua, hay que pagar que agua. la iglesia amerita mantenimiento, que silla, Sí. todo eso. Yo estoy de acuerdo en que se haga una contribución voluntaria, Claro que sí. voluntaria, que como le dijo Pablo, creo que fue a los Gálatas o a los Corintios, que le dijo que cada uno de ustedes dé como propuso en su corazón. Como usted propuso hacerlo, hágalo así, que no sea por una imposición de que a mí me digan, Que- mira, que el hombre me dijo. tú tienes un sueldo de 20,000 pesos, bueno, pues todos los meses tú tienes que traerme aquí el 10% de eso que tú cobras. Tal vez yo quiero llevar el 30%, el 40%, o tal vez yo no quiero dar nada, pero lo doy
porque ya me tienen una presión en la iglesia. Y si yo doy algo, no teniendo en mi corazón la voluntad de hacerlo, eso a mí no me vale de nada, no me sirve de nada, porque yo no quiero hacerlo. Pero para la mayoría de esa gente que ganan mayor cuarto así o no ganan, tienen compromiso en su casa también. A veces tienen que comprarle algo en la casa y no pueden comprarlo, porque lo tienen obligado, que tienen que tener diezmo. Y entonces... Miren, señores, la pandemia, cuando empezó la pandemia, muchas cosas se descubrieron de las que se hacen en la iglesia. Yo vi un video de una persona que él decía que él tenía aproximadamente 10 años en la iglesia y que él nunca había fallado con dar el diezmo. Y empezó la pandemia y él solicitó al pastor, pastor, me quedé sin trabajo, no tengo nada. ¿Qué le dijo el pastor? Vamos a orar. Óyeme, pero ¿cómo que yo te estoy diciendo a ti que yo estoy pasando por una necesidad y tú me estás diciendo a mí que vamos a orar? ¿Pero orar para qué? Y no se supone que en la iglesia todos estamos dando diezmo para que cuando alguien tenga una necesidad, nosotros podamos tomar de ahí y podamos resolverle a la persona. No, que vamos a orar. Pero por eso fue que Santiago dijo, si tú tienes fe y no obra, entonces ¿de qué te sirve a ti tener fe sin obra? La fe sin obra es muerta. Si tú tienes fe pero no obra, no te sirve de nada. Vamos a orar, pero si hay, vamos a ayudar al que lo necesite. Claro vamos a obrar con el prójimo. Miren, yo veo eso demasiado mal, que un pastor en una iglesia tenga un iPhone 12 a costilla del dinero de los hermanos de la iglesia. Como yo, no sé si fue a Nata que yo le dije el otro día, o estaba hablando con ustedes, que yo decía, está bien, vamos a hacer lo siguiente en la iglesia, vamos a darle un sueldo mínimo al pastor todos los meses. Sí. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en otro país? ¿Qué sé yo? 15. Así? Un sueldo mínimo. ¿Y por qué se debe dar ese sueldo mínimo? No, pero te voy a explicar. El sueldo mínimo en República Dominicana aquí, ¿cuál es? 15,000, 20,000 pesos. 15,000 por ahí. Si la congregación es grande, entre todos vamos a darle un sueldo al pastor de 15,000 pesos todos los meses y que con eso él resuelva todo su problema. Pero con el diezmo hay pastores que mensualmente están recibiendo 50, 100 200,000 pesos a costilla de los hermanos. Invierten una parte en la iglesia, pero el pastor tiene un buen carro, tiene un buen teléfono, tiene una buena casa y todo eso a costilla del diezmo, y el diezmo no es para eso. Si usted quiere tener buena casa, usted quiere tener buen reloj, buen teléfono, trabaje, póngase a trabajar. Y los hijos en colegio. Y los hijos en colegio. Y los otros de los miembros. Y los otros en la escuela pública. Y no, exactamente. Los miembros tienen en el liceo, tienen un Alcatel malo, tienen un motor viejo, pero el pastor tiene un carrazo a costillas del diezmo de la iglesia. Así no. Así es fácil, ¿verdad? Así no. Por eso es que a pesar de que la Biblia claramente enseña de que nosotros, como no somos judíos, que nosotros somos extranjeros para el pueblo de Israel, somos gentiles, el sistema del diezmo no aplica para nosotros, porque el tema del diezmo es un tema de la ley. En el año 70, después de la venida de Cristo, en Israel sucedió un hecho, y fue que los romanos destruyeron el templo de Israel. De ahí para acá, solamente los judíos ortodoxos son los que están recibiendo diezmo. Pero en Israel, que es la base de todo, donde se empezó con lo que es el diezmo, allí ya no se habla de este tema del diezmo. Algunos judíos ortodoxos que quieren que se aplique la Biblia, el Antiguo Testamento como tal, ellos sí establecen lo que es el diezmo, pero en su gran mayoría allí no se habla de diezmo. ¿Por qué, por ejemplo, Pablo no habló de... Si el diezmo realmente tuviera una importancia a nivel de que tú pudieras perder la salvación, ¿por qué Pablo no habló del diezmo? ¿Por qué Pedro no habló del diezmo? ¿Por qué Juan no habló del diezmo? Entonces, parece que eso no tenía una gran importancia. En esa misma sintonía de la ley, en Gálatas, al parecer estaba sucediendo algo parecido con la ley. Algunos maestros estaban enseñándole a los gentiles que deberían guardar la ley. Pero ¿qué Pablo le dijo? Que el que guarda la ley ha decaído de la gracia, se desliga de Cristo. Claro. Ya Cristo, sí. Ya no estás viviendo por la gracia de Cristo, sino tú estás viviendo por la ley. Y tiene que hacer todas las obras de la ley. Y dice la Biblia que por las obras de la ley nadie se va a poder justificar delante de Dios. Bueno, claro que sí, ¿verdad? Porque está fuerte esto. Es que... Pero ya eso es algo inevitable de que en la iglesia van a pedir diezmo. No, lo van a pedir. Es inevitable. Lamentablemente,
no lo vamos a cambiar eso. No, No, lo vamos a Pero cambiar. aunque nosotros no vayamos a cambiarlo, pero tenemos que hablarlo para que muchas personas tomen Abran los conciencia ojos. de No, claro, esto. claro, los porque ojos. hay muchos Personas creyentes abran que los creen ojos. que es obligatorio el diezmo. Muchos Muchísimo, creyentes. muchísimo. Incluso yo a un principio me sentía mal en una congregación donde yo no estaba consiguiendo dinero y se estaba diciendo de que yo era un ladrón si yo no diezmaba. Entonces, por eso yo me estaba sintiendo Mal. mal. Mira, hay personas, Pero realmente, y hay muchos creyentes así. hay Muchísimo. personas con su situación en su casa, Muchísimo. con problemas en su casa, y prefieren dar el diezmo en la iglesia. Y no resolver su resolver problema. No, pero, pero- yo sé que esa gente van a tener su recompensa. pero- porque Dios está viendo el sacrificio que ellos están haciendo. Pero Dios está viendo. es que Dios está viendo que ellos lo están haciendo por una imposición de la Del- iglesia. del hombre, Porque ellos del entienden. Pero hombre. ellos realmente no están bien conscientes de eso. Tú sabes Ajá, que, No sí. tienen el conocimiento. mira, te voy a para decir, discernir mira, te voy a decir eso. algo. Déjame decirte. Con los fariseos pasó algo igual, algo similar. Que ellos decían, todo es para Dios en lo que yo pueda ayudarte. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos? No, dime. Que todo lo que ellos tenían, que le podían dar a su padre, le decían que era para Dios. Exactamente. Claro. Exactamente. ¿Por qué Jesús le estaba replicando eso? Porque le estaba demostrando que eso que ellos hacían estaba mal. Exacto. O sea, que tú me estás queriendo dejar dicho que si yo no estoy consciente de la obligación del diezmo, o sea, yo creo que es obligado en una congregación y yo estoy diezmando, entonces Dios no me va a recompensar por eso. A mí. El problema es que delante de Dios nadie va a poder alegar ignorancia. ¿Cómo Claro así? que no. Nadie va a poder Oye, alegar yo estoy ignorancia. 100% seguro de que si tú diezmas, Ajá. pensando de que el diezmo que es obligatorio, Dios te va a bendecir. Está Dios- bien, Dios yo te voy a decir algo. Tú tienes un familiar enfermo. Ajá. Sí. Tú tienes un dinero. Y tú ese dinero, en vez de dárselo a tu familiar para que resuelva la situación, tú vas y lo llevas a la No, iglesia. así ¿Tú no, crees que ya, Dios te porque va a ya es recompensar una por No, eso? locura, yo no recompensa ahí, ¿no? Eso era el eso que ejemplo estamos hablando. que dio Una locura. Nata, el ejemplo que Nata dio fue ese. Ahora, si yo Ese. estoy consiguiendo y yo estoy trabajando y yo creo que en mi iglesia es obligado a dar el diezmo y yo doy el diezmo, yo estoy seguro que el Señor me bendice por eso. Aunque el pastor se lo esté robando. Eso sí. En eso, El en pastor eso sí, puede hacer lo porque- que él le dé su gana, pero Dios me va a bendecir por lo Eso que yo estoy sí, haciendo. pero en algún momento, todos nosotros debemos, a medida que vamos indagando en la Biblia y vamos aprendiendo y vamos leyendo y vamos estudiando, hay ciertas preguntas que nosotros mismos debemos hacernos. ¿Realmente yo tengo que dar diezmo obligatoriamente en la iglesia? Eso es así. Si yo no doy el diezmo, me voy a perder. Si yo quiero dar el diezmo en la iglesia, todo el que quiera dar el diezmo en la iglesia, que lo haga ahora, que sea de manera voluntaria. Voluntaria. Incluso en la Exacto, Biblia, exactamente, el de tema del manera diezmo voluntaria. ni siquiera era que había que darlo mensualmente. Eso ni siquiera era así. Había incluso lo que era un diezmo, que era se daba cada 3 años. Ya tú Había sabes. un diezmo. Pero ahora, miren, señores, yo vi un pastor los otros días en un debate sobre el diezmo, un pastor de aquí, de Boca Chica, de una iglesia de aquí. Lo estaba viendo en YouTube. Y él decía que en su congregación, el que no diezma, ellos lo ponen en disciplina. Y que el secretario o la secretaria tiene un listado de todas las personas que no diezman en la iglesia. Señores, Está mal, eso la está mal. DGI le queda chiquito a esa iglesia. No, Pues ese tienen que Porque la agarrarlo DGI preso. oye, Puestos internos. los empleados de la DGI Tienen que agarrarlo preso. son eso. unos niños de teta delante de esa gente, de esa iglesia. Pues- ¿Cómo es posible que yo voy a ir a la iglesia y si yo no he diezmado, a mí me van a jalar y me van a decir, mire, usted está en disciplina, usted no puede pararse aquí, usted no puede agarrar una bocina, No. usted no puede predicar, tiene que sentarse ahí No, pues atrás. yo me en la- voy, en me la cambio de oficina. congregación. Eso- Obligado, está eso- bien. Lo no, lamentable, señores, es que hay gente que no se van, hay gente que sufren Que eso, hay gente- sufren. y se desesperan y hacen todo lo posible para ir a llevar ese diezmo a la iglesia. Hacen lío. Miren, a ese pastor, ¿usted sabe qué le preguntaron en ese debate? Le dijeron, pastor, y si yo me congrego en su iglesia y yo siento el deseo de llevar mi diezmo a otra congregación, ¿es pecado eso? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Usted sabe qué respuesta fue que le dio? Que se vaya de la iglesia Oye, y que se vaya a congregar para la otra iglesia. O sea, a ese pastor no le interesa
la persona. A ese pastor no le interesa si tú te salvas o te pierdes. A él lo que le interesa es el tuyo. dinero que él está recibiendo de dinero los miembros. tuyo. Ese pastor lo que un ladronazo. No, Buen ladrón. Así mismo es. Por eso yo lo dije ahorita. Eso, cuando tú manipulas a una persona a ese nivel, tú eres más ladrón que los mismos atracadores. Claro que Claro, sí. porque tú- Ladrones con astucia son. claro. No es nada más agarrar una pistola y decirte, dame todo lo que tú tienes. No, es que Eso también es robar y Ya- atracar. Ya hoy en día la gente se está moviendo por el dinero. Y atracar a los hermanos, El porque eso dinero. es atracar a Eso los que mete hermanos. los presos Señores, ese. pero ustedes no han visto predicadores a veces dicen, demuéstrale a Dios en qué lugar tú lo tienes en tu corazón con una ofrenda. Oh. Eso es manipulación. Ya hay, Claro que sí. Ya hay el débil de El mente. débil. El débil de mente. Ya eso le trabaja en la cabeza. Claro que en el sí. cerebro. Hay Claro. gente que se han hecho hasta lipo con los No, cuartos. han hecho de todo, mansiones, casas, de todo. De todo. Miren, siguiendo ahí en el libro de Hebreos, habla sobre el diezmo. Pero cuando en Hebreo habla sobre el diezmo, lo que quería el escritor era destacar de que Jesús era un sacerdote que no era por imposición de la ley. Ustedes saben que en los Salmos Dios dijo que Jesús iba a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón, porque el sacerdocio realmente en Israel era basado en la tribu de Leví. Si usted no era de esa tribu, usted no podía ser sacerdote. Y por eso es que Jesús es un sacerdote diferente. Por eso se destaca que este Melquisedec recibió los diezmos de Abraham sin ni siquiera ser de la tribu de Leví.